Vamos a comenzar con el tema de materiales metálicos no ferrosos. A diferencia de los ferrosos, los no ferrosos en sus propiedades químicas no contienen fierro. Es decir, son materiales metálicos como aluminio, magnesio, oro, cobre, plata, que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con lo que viene siendo el aluminio. El aluminio en el planeta Tierra lo encontramos como el tercer elemento más abundante y es por eso que es muy utilizado. Es un material muy ligero y se encuentra en la naturaleza como mineral de bauxita o alumina. Su historia pues no es muy antigua, data del año de 1809 con Humphrey Davy. Él obtuvo lo que viene siendo una aleación de hierro-aluminio. En 1821 encontramos la bauxita, el mineral de la bauxita lo determina Pierre Berthier. En el 1824 Hans Christian obtiene los primeros glóbulos de aluminio, de ahí vemos Frederick Waller, Henry Sainte, Paul Herold, Carl Bayer. Este último obtiene la alúmina por ataque de bauxita, es decir, esta bauxita contiene varios elementos químicos y mediante sosa cáustica se obtiene la alúmina y la alúmina viene siendo solamente oxígeno y aluminio, Al2O3. Su fabricación, bueno, después de extraer la alúmina de la bauxita por medio de electrólisis, se separa y ya obteniendo solamente la alúmina, es decir, oxígeno y aluminio, se separa el oxígeno del aluminio y entonces es cuando tenemos el aluminio puro. Algunas de sus propiedades son estas. Número atómico es 13, peso atómico 26.98 gramos sobre átomo. Esto ya lo vimos en la unidad 1, fue uno de los elementos que hicimos para ejemplos para encontrar su densidad, para encontrar su masa atómica, radioatómico, etc. Dentro de sus propiedades, pues vemos aquí su densidad, que es 2.7 kilogramos sobre metro cúbico. Este es un valor que calculamos, pero pues obviamente como atómicamente todos los metales tienen las mismas características, todos los átomos de aluminio tienen la misma densidad, pues aquí vemos ya en términos generales. Módulo de elasticidad, módulo de rigidez, ya lo vimos en la unidad 2. Aquí vemos que su módulo de elasticidad es de 71 gigapascales. Recordemos que el módulo de elasticidad se encuentra en esa zona elástica antes de pasar a la zona plástica, es decir, cuando se le está aplicando un esfuerzo, nuevamente sus propiedades, es decir, no tiene una deformación. Su módulo de Poisson es 0.33. La dureza, no encontré la dureza del aluminio, si pueden investigarla, investíguenla porque en la actividad que les voy a dejar va a ser necesaria. Su coeficiente de expansión lineal es de 23 por 10 a la menos 6. Su conductividad eléctrica es de 3.78 por 10 a la 7 sims sobre metro. Su conductividad térmica es de 238 vatios o watts sobre metro por Celsius. Este también lo podemos encontrar en lugar de Celsius, sería por Kelvin. Y su utilización, pues vemos que es diversa, por lo mismo de que es un material sobreabundante, que hay mucho de este material en el planeta. Tiene diversos usos en electricidad y comunicaciones, transporte, edificaciones, construcciones, envases, y además tiene otros usos muy importantes. ¿Por qué? Porque este es un material que dentro de sus propiedades permite que se mantenga la temperatura dentro de este material, como viene siendo el papel de aluminio, también en el alto horno, para recubrir todo el cerámico que viene siendo ese ladrillo, para mantener el calor y no se expanda hacia afuera, se coloca una recubierta de aluminio. También podemos observar en las termoeléctricas, en las calderas, que se mantiene recubierto de aluminio, las tuberías también, para evitar una transferencia de calor. Lo mencionan muchos tecnologías en materiales como un material del presente y del futuro. ¿Por qué? Se encuentran más usos de este material
y al ser un material abundante pues se utiliza mucho. Magnesio. El magnesio es otro material muy importante debido a que su densidad es aún más, o es un material aún más ligero que el aluminio u otros metales. Es de los más ligeros que se tienen, por lo regular se ocupa mucho en prótesis. Su historia comienza o data de 1755, donde un inglés, Joseph Black, reconoció el magnesio como un elemento químico. Sin embargo, no fue Joseph Black el que lo descubrió. En realidad la historia viene de Inglaterra, donde un ganadero tenía unas vacas que tomaban agua de un pozo. Recordemos que el magnesio se encuentra como cloruro de magnesio en el agua. Así que esa agua tenía ese mineral de cloruro de magnesio y hubo una peste donde se murió muchos ganados de alrededor, excepto el de este ganadero, y entonces llamó la atención de muchas personas y pensaban que su agua era curativa. Muchos de los que vivían en aquellas aldeas iban al pozo de este señor para que les proporcionara el agua y poder curar ciertas enfermedades. Actualmente pues ya vemos que realmente es el magnesio lo que beneficia algunos padecimientos, que ahorita vamos a ver más adelante. Su fabricación. Vemos que a partir de cloruro de magnesio podemos obtener o separar el magnesio también por medio de electrólisis y obtener el metal en base a este mineral. Como mineral lo encontramos como la magnesita, que viene siendo cloruro de magnesio, es un mineral color blanco, blancuzco, ¿sí? También lo podemos encontrar como dolomita, y sus propiedades son número atómico 12, peso atómico 24 gramos sobre átomo, símbolo atómico Mg, punto de fusión 650. Si recordamos el aluminio, también su temperatura de fusión está alrededor de 600 y tantos grados Celsius. Vemos que ambos tienen punto de fusión bajo, es decir, se derriten a una temperatura no muy alta comparada con otros metales como el titanio, que tienen que ser arriba de 1600, por ejemplo. Su punto de ebullición es de 1091, es mucho más bajo que el aluminio. El aluminio, si recuerdan, fue alrededor de 2000 y tantos su punto de ebullición. Su densidad es de 1.74 kilogramos sobre metro cúbico, módulo de densidad 700 kilogramos sobre metro cuadrado, módulo de rigidez 280.000 kilogramos sobre metro cuadrado. Su módulo de Young es de 45 y su módulo de Poisson 0.291. La dureza es de 260 Brinell. Su coeficiente de expansión lineal 23 por 10 a la menos 6, su conductividad eléctrica 2.24 por 10 a la 7 Sims sobre metro, conductividad térmica 156 vatios sobre metro sobre Celsius. Dentro de sus aplicaciones tenemos que es el séptimo elemento en abundancia, es un material muy ligero, como vimos anteriormente, su densidad es de 1.7, es muy ligero, es por eso que se ocupa mucho en prótesis, tanto de piernas, para las personas parapléjicas, como de manos, brazos robóticos, en las cámaras, para las carcasas de las cámaras, para poder permitir que este sea pues más maleable, más manejable y ser portable para que no pese cuando estemos manejando la cámara. Inclusive como carcasa también de un teléfono celular se ocupa este metal. Bueno, aquí observamos lo que viene siendo la pirotecnia. Aquí la pirotecnia, si vemos, hay de diversos colores. Esos colores se refiere a que cada metal tiene una diferente tonalidad en los espectros. También podemos ver, en los aviones se ocupa este metal porque precisamente al ser un material ligero permite que pueda volar este avión sin ser muy pesado, poder elevarse a un nivel mucho más alto. Bueno, como les decía, tiene muchas propiedades medicinales, se ocupa como carbonato de magnesio para la digestión. También el cloruro de magnesio o el sulfato de magnesio se ocupa para las personas que están enfermas del riñón o las personas que tienen pie de elefante, o inclusive para permitir
que se destapen las venas. Este mineral, ya como carbonato de magnesio o cloruro de magnesio, tiene muchos beneficios. También como sal se ocupa el cloruro de magnesio. Y en materiales para construcción, también como un tipo de hormigón, se coloca este material para darle mayor resistencia a las construcciones. Bueno, el magnesio lo podemos encontrar en los alimentos, como en las semillas de girasol, el caviar, almendras, piñones, quinoa, frijol blanco, avena, avellanas, maíz, espinacas, perejil, etcétera, ¿no? Aquí vemos los gramos en los cuales se puede encontrar este material. Y como vimos, el aluminio es el tercer elemento más abundante. El primero es el oxígeno, el segundo es el silicio, después el cuarto sería el fierro, carbono, sodio y magnesio lo vemos en el séptimo lugar. Titanio. El titanio es otro material muy importante porque, bueno, ese material fue descubierto en 1791 por William Gregor. También vemos a Henry Moissan en 1886, Albert Hunter y William Kroc, los que encontraron este material y fueron mejorando sus propiedades y separando igualmente por medio de electrólisis este mineral. El mineral lo encontramos como anatasa, que viene siendo una roca ígnea. Si recuerdan, lo que viene siendo una roca ígnea es una roca que se encuentra en el volcán después de que se enfría la magma. Está al mezclarse con la tierra podemos encontrar este tipo de roca. Vemos su color característico, es como un color azulado. También lo podemos encontrar como rutilo, que viene siendo oxígeno y titanio, una combinación de oxígeno y titanio, o como mineral de ilmenita, que viene siendo fierro y titanio. Aquí este nombre de titanio se le da porque precisamente dentro de sus propiedades es un material muy resistente y se le da este nombre por la mitología griega de los titanes, y es por eso que se le otorga este nombre. Sus propiedades son las siguientes: número atómico 22, peso atómico 47.86 gramos sobre átomo, su símbolo atómico es Ti, su punto de fusión es de 1668, si observamos es muchísimo más alto que el aluminio, que el magnesio, que eran 600 grados Celsius, donde ya se derretía este material. Aquí vemos que es hasta 1600, o sea, se necesita aplicar muchísimo calor, una temperatura muy alta para poder obtener este material en forma líquida. Su punto de ebullición es aún más alto, es de 3287. Es por eso que en algunas ocasiones para aplicar tratamientos térmicos se coloca una superficie de titanio para evitar que se derrita el material. Su densidad es de 4.507 kilogramos sobre metro cúbico, módulo de elasticidad de 69 gigapascales, módulo de rigidez de 275 megapascales, módulo de Poisson .361, coeficiente de expansión lineal 8.9 por 10 a la menos 6. Conductividad eléctrica vemos que es aún más baja que el magnesio o el aluminio, es de 2.38 por 10 a la 7 sims sobre metro. Eso quiere decir que no conduce tan bien la electricidad como el aluminio, por ejemplo, o el magnesio, o sea, no conduce muy bien la electricidad. Obviamente, al ser un metal, como todos los metales, transmiten la conductividad eléctrica, transmiten la electricidad, pero pues en menor proporción. Conductividad térmica 219 watts sobre metro Celsius. Dentro de sus propiedades podemos observar que permanece en forma alotrópica alfa hasta los 895 grados Celsius. Esto, si recuerdan la tarea que les dejé la semana pasada, tienen que ver el diagrama eutéctico para poder observar la forma alotrópica del titanio. Su estructura es hexagonal compacta,
es diferente al hierro, por ejemplo, que es cúbica de manera general. Esta es hexagonal compacta. Y por encima de los 895 grados Celsius cambia su forma alotrópica a alotrópica beta, con una estructura cúbica centrada en el cuerpo BCC, ¿sí? Entonces, al igual que el fierro, también este material es alotrópico. Entonces, hay diversos titanios. Tenemos el titanio grado 1, titanio grado 4. Al ser diferentes, tenemos que cambia también su resistencia, su límite elástico, su alargamiento o porcentaje de alargamiento. Vemos que el titanio grado 1, su porcentaje de alargamiento es de 50, y el titanio grado 4, su porcentaje de alargamiento es 15. Su clasificación, tenemos que hay titanio comercialmente puro, aleaciones de titanio alfa, aleaciones de titanio beta, y también hay aleaciones de titanio alfa beta. Bueno, tenemos entonces que el titanio puro, en estado puro, tiene una resistencia a la tracción de 345 megapascales, con un límite elástico de 275 megapascales. Su ductilidad es del 20% y tiene una dureza Brinell de 82. Aquí podemos observar su estructura hexagonal compacta de acuerdo a su poliformismo, que viene siendo una característica del titanio, y en su estado cúbico centrado en el cuerpo, ya rebasando la temperatura de los 882 grados Celsius. Ustedes observan, a esa temperatura aún no llegan a la temperatura de fusión, así que solamente cambian sus propiedades, sus características. Su resistencia a la tracción en estado beta es de 793 megapascales, su límite elástico de 759 megapascales, su ductilidad de 15% y dureza de 45 Brinell. El titanio, sus aplicaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque al tener una temperatura alta de fusión, se ocupa una aleación de titanio con otro metal para hacerlo más ligero, ya que el titanio es un material que en sus características su densidad es muy alta, es un material muy pesado. Para evitar que sea pesado y poder resistir las temperaturas muy altas, como por ejemplo en los cohetes espaciales, se hace una aleación con magnesio. También aquí vemos en los álabes, palas de turbina, discos de ventilador, se ocupa mucho el titanio. Lo que viene siendo la aleación alfa-beta se ocupa por lo regular para la aeronáutica, biomedicina, esamotología, y en tornillería y piezas forjadas también se ocupa algunas piezas de titanio. Cobre. El cobre es muy importante. Este es uno de los metales más antiguos que se tienen sobre la Tierra, ya que tenemos que en la historia, inclusive hay una etapa que le llaman la edad de bronce. El bronce es una aleación de cobre. Este tiene más o menos 9000 años antes de Cristo de haberse encontrado. Su nombre proviene de las islas de Chipre, y la palabra cobre viene del griego cuprum, que se encuentra por primera vez en los textos de Espartanius en 290 después de Cristo. Se ocupó desde la prehistoria. Su aleación con estroncio es lo que genera lo que viene siendo el bronce, y por eso se le da la edad de bronce o la edad del cobre. Tuvo un declive con la siderurgia, ya que empezaron a utilizar más lo que viene siendo el fierro para ya cuestiones de la industria. Sin embargo, se siguió utilizando para fabricar, por ejemplo, monedas, campanas, cañones, etc. En el siglo XIX se ocupó para el primer generador eléctrico, y también se ocupó como materia principal de las instalaciones eléctricas. Actualmente vemos que el cobre es de los más utilizados como conductores eléctricos.
Su fabricación, pues vemos que este mineral lo encontramos como cobelita, calcopirita, calcosita, cuprita, malaquita. Esta calcopirita, por lo regular se le llama el oro de los tontos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo observan en el agua o cerca de una zona montañosa o con volcánica, una zona volcánica, se encuentra esta calcopirita que parece como si fuera oro, y es por eso que le llaman oro de los tontos, porque comúnmente lo confunden con oro. Si ustedes observan aquí, la malaquita es color verdosa precisamente porque el cobre, cuando se oxida, es decir, pasa por una transformación química, su color se torna verde. Si ustedes observan las tuberías del agua que ya tienen tiempo utilizándola, se ve algo verdoso. ¿Por qué? Porque ya se está oxidando, que es un fenómeno previo a la corrosión. Entonces vemos que sus propiedades son número atómico 29, estructura cristalina cúbica central en la cara, peso atómico 63.54 gramos sobre átomo, símbolo atómico Q, punto de fusión 1083 grados Celsius, tiene un punto de fusión mucho más alto que el magnesio, mucho más alto que el aluminio, pero es más bajo que el titanio. Su punto de ebullición es de 2595, también es un punto de ebullición alto, no tan alto como el titanio, pero sí es relativamente alto. Su densidad es de 8.96, su módulo de elasticidad 110 megapascales, módulo de rigidez 44.7, módulo de Poisson 0.34, dureza vinil 35, su conductividad eléctrica 5.810, es decir, es mucho más alto que el aluminio, que el magnesio y que el titanio. Es uno de los mejores conductores eléctricos. Su conductividad térmica viene siendo de 400 vatios por Celsius metro o vatios por Kelvin metro. Bueno, entonces tenemos que las características mecánicas del cobre es que tiene una resistencia a la extracción en estado fundido de 15 a 22 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Límite elástico en estado fundido no tiene alargamiento o porcentaje de alargamiento es de 25 a 15. Cuando se aplica un recocido, entonces tiene una resistencia a la tracción de 21 a 24 kilogramos sobre milímetro cuadrado, un límite elástico de 9 kilogramos sobre milímetro cuadrado y un porcentaje de alargamiento de 46 a 47. Es decir, que cuando le han aplicado el tratamiento térmico de tipo recocido, aumenta su porcentaje de alargamiento. Si observamos en el templado, su porcentaje de alargamiento es mínimo, es de 5 a 6%. Eso quiere decir que si se le genera un esfuerzo o si queremos nosotros doblarlo o queremos manipularlo, ese se podría romper. Así que es muy importante aplicarle un buen tratamiento térmico, como en el caso del recocido, o aplicarle un templado y después un recocido para mejorar sus propiedades. Sus aplicaciones son diversas. Se ocupó mucho en la antigüedad en la orfebrería. Esta pues era un arte y una técnica de hacer objetos artísticos, como viene siendo cuadros, pinturas, y también se ocupa para joyería. Por ejemplo, aquí vemos la pulsera, aretes. Se ocupa mucho para las monedas. Se ocupa también como conductor eléctrico. Se ocupa en las tuberías, en elementos para tuberías, codos, Ts, etcétera. La norma internacional que estandariza este material es la IACS, la International Annealed Copper Standard. Y pues vemos que efectivamente también aquí en México ocupan mucho el cobre. Vemos que las monedas tipo C ocupan, bueno, los centavos de 5 y 10 centavos no ocupan
el cobre solamente ocupan acero inoxidable, pero ya en las de 20 y 50 centavos que se ocupaban anteriormente, ocupaban mucho aleación entre bronce y aluminio. Y las monedas de 1 peso, 2 pesos, 5 pesos ocupan lo que viene siendo el acero inoxidable, bronce y aluminio. O sea, esos tres materiales, esa aleación genera en la parte interna, lo que viene siendo la parte interna, viene siendo el bronce, y la parte externa es el acero inoxidable y también aluminio. Igualmente, aquí vemos la moneda de 10 pesos, la parte central es 65% cobre, 10% níquel y 25% zinc. En el perímetro de la moneda de 10 pesos viene siendo 92% cobre, 6% aluminio y 2% níquel. Es por eso que la moneda de 10 pesos vemos que la parte del perímetro es color como rojizo. ¿Por qué? Porque es casi 100% cobre. En las bisagras vemos que también hay aleaciones de cobre. Bueno, entonces, entre las principales aleaciones con el cobre tenemos el latón, el bronce, el cuproníquel, la plata alemana o argentán es muy importante. ¿Por qué? Porque es una aleación entre cobre y estaño. El latón viene siendo una aleación cobre-zinc, bronce, cobre-estaño, cuproníquel, cobre-estaño. Entonces aquí vemos con su número UNS, el nombre común que se tiene y el color característico. Va de un color rosado, un marrón rojizo, un color bronce dorado, marrón dorado, etc. Hasta llegar a un color plateado cuando vemos una combinación de níquel, plata, cobre y vemos que es mayormente plateado. Dentro de sus propiedades biológicas, pues es un oligoelemento que se ocupa mucho en la vida, tiene un gran papel en la fotosíntesis, en la parte de la clorofila, cloroplastos. También es muy importante para la formulación de glóbulos rojos y para el mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios, sistema inmunológico y huesos. Obviamente, pues sería un cobre orgánico, ¿no? No el metal que se extrae del mineral que se ocupa para herramientas, ¿no? Se encuentran algunas enzimas como el citocromo o oxidasa, y hay una enfermedad muy rara que es la enfermedad de Wilson, es muy poco común y solamente es hereditaria, y también lo podemos encontrar en algunos alimentos como mariscos, legumbres, vísceras, nueces, etc. Bueno, hay otra clasificación de metales que se llaman metales nobles. Esos metales nobles son muy importantes, son nobles precisamente por sus propiedades, que por ejemplo no tienen reacción química como en el caso del oro, o no se oxidan como viene siendo el oro, la plata, por eso se le llaman metales nobles. Entonces, dentro de los metales nobles tenemos la plata, el oro, platino, paladio, iridio, rodio, osmio y rutenio. También se les conoce como metales preciosos o blandos, precisamente porque no se corroen o son muy resistentes a la corrosión, y por eso también son extremadamente caros. Usos, hay diversos usos. Son también buenos conductores eléctricos, como en el caso de la plata, tiene su conductividad eléctrica mucho más alta que el cobre o que el aluminio o que el magnesio. También se ocupa en la ortodoncia como amalgamas, o para sustituir completamente el diente se coloca un diente de plata o de oro. Actualmente ya no se ocupa mucho oro. Bueno, vamos a comenzar con el oro. El oro es uno de los metales más antiguos. Tiene información de Mesopotamia, China, Egipto, Grecia, Roma, América. Fue un material muy codiciado por esas culturas. Se ocupaba mucho como monedas para comprar y vender cosas, inclusive para fabricar sus ídolos. Los hacían de este material precisamente por ser un material muy costoso que dentro de sus características es muy duradero. Su número atómico es 79, su estructura cristalina es cúbica centrada en la cara, su peso atómico es de 197, su
Símbolo atómico 197 gramos sobre átomo, peso atómico 197 gramos sobre átomo, símbolo AU, punto de fusión 1064, tiene una temperatura alta de fusión, pero no tan alta como el titanio, punto de ebullición 2856, densidad 19.300 kilogramos sobre metro cúbico, o sea, tiene una densidad muy alta. Aquí la densidad creo que está en gramos sobre metro cúbico, de 19.300 gramos sobre metro cúbico, aquí sería gramos. Módulo de elasticidad 78 gigapascales, rigidez 220 megapascales, módulo de Poisson .42, conductividad eléctrica 4.5 por 10 a la 7, eso quiere decir que sí se ocupa también como conductor eléctrico, es muy importante que recordemos esto. Su conductividad térmica es de 317 watts metro Kelvin. Si ustedes recuerdan, este material es paramagnético, es decir que también se ocupa por sus propiedades ferromagnéticas, que en este caso genera una repulsión con un imán o con un material magnético. Aplicaciones hay diversas, pero por lo regular se ocupa mucho para la joyería, en la industria, en la ortodoncia y obviamente para monedas nacionales o inclusive lo que vienen siendo los lingotes de oro para resguardar el dinero de una persona o una empresa. Sí, aquí vemos los lingotes de oro, vemos la joyería, en las tarjetas madre se ven los circuitos de oro, ¿sí? Precisamente, ¿por qué? Porque es un material que no se desgasta, no se deteriora y nos sirve como conductor. Aquí vemos algunas aplicaciones dentales. En joyería vemos que hay diversas tonalidades de oro, vemos oros amarillos, oros rosados, oros rojos, oro blanco. ¿Por qué? Por precisamente esa aleación. Por ejemplo, un oro rosa, estamos hablando que es una aleación con plata fina y también cobre. Oro rojo es una aleación de oro, 750 gramos de oro con 250 gramos de cobre. Oro rosa, pues ya vemos que es con plata fina, 50 gramos, o sea, es menos gramaje de plata y más gramaje de cobre. Un oro blanco, estamos hablando de que estamos utilizando 750 gramos de oro con 150 gramos de paladio y 100 gramos de plata fina. Aquí también cabe recalcar que los quilates es precisamente en la cantidad de oro que se le está aplicando. Vemos que su dureza Vickers también se modifica con el tipo de oro, si es un tipo de oro blando, medio o duro, eso es en base a el tratamiento térmico que se le esté aplicando. Sí, aquí vemos los tipos de oro, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y vamos a ver ahora la plata. La plata también tiene una historia de la antigüedad. Se ocupaba también para monedas, para orfebrería, para joyería, estructuras, ¿sí? Construcciones. No se encuentra como el oro en su estado puro en la naturaleza. El oro sí se encuentra en estado puro, no se encuentra como mineral. La plata se encuentra como pirargirita, proustita o tetraedrita. También es separado por un proceso de electrólisis, ¿sí? Y se obtiene la plata pura. Su símbolo atómico es Ag, su estructura cristalina es cúbica central en el cuerpo, número atómico 47, peso atómico 108, punto de fusión 962, punto de ebullición 22.200. Punto de ebullición 2212, vemos que su temperatura de fusión es más baja que el oro, también su punto de ebullición es más bajo que el oro, su densidad es de 10 gramos sobre metro lineal, módulo de elasticidad 83 gigapascales, módulo de rigidez 30 gigapascales, módulo de Poisson .42, conductividad eléctrica vemos que es de 6.3 por 10 a la 7, sin sobre metro. Esto es muy importante porque esto quiere decir que es mucho mejor conductor eléctrico que el cobre o el oro. Aplicaciones son diversas, como monedas nacionales, conductores eléctricos, joyería, piezas dentales, aleaciones de soldadura o también en la electrónica es muy importante.
Aquí vemos también una pistola forjada. También otro uso muy importante es en las placas radiográficas. Como una característica principal de la plata es que no se oxida, pero sí se ennegrece. Nos sirve para, en las radiografías, se hace una aleación con plata, se hace un proceso químico de envejecimiento por medio de los rayos X y entonces se obtiene esa visualización de los huesos. Vemos aquí joyería, baterías, para conductor eléctrico, también los conductores de cables de USB, ¿sí? Orfebrería. Amalgamas de plata, también esa es muy utilizado. Anteriormente se ocupaban mucho las amalgamas de plata, que fueron sustituidas por las resinas epóxicas. Aquí vemos los halogenuros de plata, lo que viene siendo lo que se ocupa para los rayos X. Aquí vemos todos los halogenuros de plata suspendidas en la base celulosa para generar la placa radiográfica. En la industria eléctrica se ocupa la plata grafito por sus características, óxido de plata y estaño, ¿sí? Entonces vemos que sí tiene varias propiedades, ¿ok? Otro metal muy importante es el platino. El platino se le llamó así porque era confundido con la plata. Su historia data de 1557, justamente en la conquista de México. Encontraron este material, el platino. ¿Por qué? Porque al llegar los españoles a México, vieron que tenía características muy parecidas a la plata y quisieron derretirlo para poder utilizar este material como si fuera la plata, pero se dieron cuenta que no se derretía a los 900 grados que derretían la plata. Entonces tenían que incrementar la temperatura, entonces dijeron, no, no es plata. Entonces le llamaron platina, porque era muy parecido a la plata, por su color característico, o le llamaban también plata pequeña, pero fue Louis-François Cartier que en 1735 le llamó platino, y es por eso que él es uno de los que más utilizan este material para su joyería. Cartier es una de las famosas joyerías a nivel mundial. También este material en África lo encontraron después, que fue muy importante en la parte de Sudáfrica, y es el principal productor de platino en todo el mundo. Sus propiedades son: número atómico 78, peso atómico 195 gramos sobre átomo, punto de fusión 1768 grados Celsius, punto de ebullición 3825. Su punto de ebullición es aún más alto que inclusive el titanio, ¿sí? Su densidad es de 10.5, módulo de elasticidad de 14 a 35 o 185 gigapascales, 170 gigapascales, módulo de Poisson .39, conductividad eléctrica es de 9.66 por 10 a la 6. Van a decir, no, es más alta que la plata o que el cobre, pero no, porque si recuerdan, la plata es de 6 punto y tanto por 10 a la 7, y ese es por 10 a la 6, eso quiere decir que es menor, muchísimo menor que inclusive el magnesio o el titanio, que no conducen, el titanio no conduce mucho la electricidad, este menos todavía. Conductividad térmica 71.6. Aquí vemos la corona de la duquesa de Cambridge, fue hecha de platino, ¿sí? Relojes, en joyería se ocupa muchísimo el platino, y también en las bujías también se ocupa mucho lo que viene siendo el platino, por sus características que se ocupa en diversas aplicaciones. ¿Por qué? Porque aumenta la dureza. Si se hace una aleación con oro, se vuelve un poco más frágil. Con paladio se endurece, y con el iridio queda un término medio. Se ocupa mucho como catalizador de automóviles, ya que los catalizadores por lo regular están compuestos por platino, rodio y paladio. ¿Esto para qué? Para acelerar su reacción química
y poder oxidar los gases y transformarlos en gases inocuos o gases que no generen un efecto invernadero. También se ocupa en electrónica, en eléctrica y obviamente en la industria petrolera también como catalizador. El principal productor de este material es Sudáfrica, de ahí tenemos Rusia, Zimbabue, Canadá, Estados Unidos, otros países, ahí en otros países se encontraría México. Anteriormente en México se extrajo muchísimo platino, actualmente ya no es uno que resalte. ¿Por qué? Porque algunos de los dueños de las minerías de platino pues viene siendo Estados Unidos y Canadá. Entonces aquí vemos que pues en las bujías se ocupa mucho el platino. ¿Por qué? Porque se tiene un filtro de platino. ¿Para qué? Para precisamente evitar gases de efecto invernadero. Superaleaciones. Esos metales se les llama así porque tienen un alto rendimiento, tienen una resistencia mecánica muy alta, tienen una resistencia a la fluencia también muy alta, su punto de fusión también es alto, su temperatura de ebullición también es muy alta, resiste mucho a la corrosión. Es por eso que se separan de los metales nobles. No son tan caros como los metales nobles, sin embargo, sí tienen propiedades o características muy importantes. Entre ellos destacan el níquel, ¿sí? Con sus diversas utilizaciones. Todas estas son superaleaciones porque son aleaciones con otros metales, entre ellos, por ejemplo, vemos la base de cobalto o la base de titanio, pero en sí son compuestos de diversos metales para reforzar sus propiedades, hacerlos mucho más resistentes. Bueno, hasta aquí nos quedaríamos con esta reproducción. Necesito que me hagan una tabla comparativa de todos los metales. Por favor, coloquen en una sola tabla todos los metales que vimos con todas sus propiedades. Si algunas propiedades no las mencioné en el video, por favor, búsquenlas y verifiquen si todas las propiedades que yo estoy colocando en el video son correctas.